Este programa va para todos los artistas que solo podemos trabajar la segunda mitad del año. Este programa va para todos los que piensan que en Santander solo se fabrican zapatos. Y para todos los que no le pagan una boleta de cine a una película colombiana. Bienvenidos hermanos y hermanas lemurianas. Somos como ustedes. Bienvenidos a esta nueva temporada del podcast de Lemuria. Estamos muy contentos porque tenemos un nuevo espacio, un nuevo lugar para grabar. Pero lo más importante, este espacio se ha constituido con el objetivo de pensar, de aprender, de conocer la industria audiovisual santanderiana y de ver todo el potencial que hay en ella, todo el talento que hay en la región, todas las historias que hay que contar y además de eso, todo lo que puede movilizar como industria, como un sector importante de la economía del departamento. Yo soy Diego Sánchez, voy a estar acompañándolos a lo largo de este camino de podcast y está nuestro amigo Diego Villar, también conocido en la industria audiovisual como sonidista. ¿Y quiénes nos acompañan, Diego? ¿Quiénes están hoy con nosotros? Bueno, pero antes de presentar a los invitados, también quería mencionar que el objetivo de este primer capítulo va a ser identificar como esos huecos en donde hemos tenido problemas en el departamento para producir cine. O sea, ¿por qué hacernos esta pregunta? ¿Por qué no es sostenible vivir o por qué no podemos vivir en ese momento de hacer cine y televisión audiovisuales en Santander? Pero usted vive de eso, ¿no? Sí, pero me ha tocado buscar por fuera de la región las cosas y pues está bien, está muy bien. Pero pues la idea es como que la gente igual pueda vivir bien acá, o sea, que tenga una calidad de vida bien. Antes de dar el inicio, yo quiero decir que los invitados que tenemos el día de hoy hacen cine en Santander. Sí. Y son gente que se está dando la pela por mover la industria. ¿Quiénes son? Claro, pues a ver, ya es hora de presentar a los invitados. Hoy tenemos a Ivette. Ivette, ella es productora de cine y televisión, ha hecho producciones grandes, muy grandes ya como lo fue Kekar, que ahorita estuvo en cines, hizo un proceso de distribución, de comercialización muy importante. Fue la productora del largometraje de Las Bravas también, que en este momento está en proceso de postproducción. Y bueno, ella nos va a acompañar aquí para que nos muestre un poco de su vida y de todo lo que ha hecho. Paréntesis, ¿Las Bravas no fue la que quedó en Cannes? Como proyecto, sí, o sea, como en desarrollo. En desarrollo. O sea, ¿hay cine santanderiano ya en Cannes? Uy, bueno, sí, y también han habido cortometrajes que han quedado por ahí también. O sea, talento es lo que hay, yo creo que ese no es el problema. Va, muy interesante. Y también tenemos a nuestro otro invitado que es Raúl Gutiérrez, también muy conocido en el medio, productor, director. Ha participado en proyectos grandes como lo fue Inmigrantes, que estuvo nominado a los India Catalina a Mejor Producción, al lado creo que Frontera Verde, ¿no? Chévere decir eso. También fue el productor y director de La Cumbre y de Sin la Luz Perpetua, que fueron dos series grandes. Director, en esas dos fui director. Correcto. Sí. Muy bello. Bueno, bienvenidos acá a este espacio. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Cómo ven el espacio? ¿Así les gusta? Sí, súper genial. Muy bonito y sobre todo necesario para la ciudad y la región. Hablando de necesario, ¿qué tan necesario es el cine en un departamento? ¿Qué tan necesario es hacer cine en Santander? Bueno, en mi parte, creo que uno contribuye mucho al desarrollo del departamento, de la ciudad, ¿sí? Porque cuando uno hace una película, uno tiene que hacer un presupuesto. En esos presupuestos hay transporte, hay alquileres, hay alimentación, hay hidratación, ¿no? Entonces uno contribuye también como a que no solo, digamos, sea la idea, sea llevarlo a un gran estándar, sino que, o sea, que nosotros podamos aportar también a la región, a nuestra ciudad, pues con lo que nosotros ganamos podamos darlo. Bueno, me encanta que empecemos con eso, Ivette, porque eso traza la transversalidad del audiovisual, que no solamente, digamos, que nos corresponde a nosotros como realizadores, sino que va a alimentar económicamente a otros sectores como el turístico, como el transporte, la alimentación, etcétera. Pero además hace un ejercicio social, en este caso, con los documentales. Me parece increíble que podamos arrancar por eso, porque eso nos dice si es necesario Yo quisiera hacer audiovisual y cine en Santander. Claro, lo que dice Ivette es fantástico.
la manera también en la que el arte audiovisual investiga por la realidad, investiga por lo que está pasando en las comunidades. ¿Qué tiene que decir un director santanderiano? ¿Qué quiere contar o qué necesita ser contado aquí en Santander? Pues yo creo que el oficio de la creación artística es un descubrimiento todo el tiempo, es lo que usted dice. La introspección es un descubrimiento también en sí mismo. Yo creo que uno no siempre tiene muy claro lo que quiere decir, pero en esos viajes de búsqueda encuentra lo que quiere decir y cómo lo quiere decir. Y para mí ese es el arte de narrar. Creo que eso es lo que más me apasiona a mí como director, productor, la narración. Bueno, eso y otras cosas alrededor, como la adrenalina de estar parado en un set dirigiendo. Eso es algo también que me apasiona muchísimo. Y en todos esos viajes, que son procesos de búsqueda, en mi caso como director voy encontrando las herramientas para poder decir lo que quiero decir, y no siempre lo hago yo solo, como individuo, sino rodeado de un equipo. Y creo que eso es de las cosas que más disfruto en la creación audiovisual y en la creación cinematográfica. Rodearme de un equipo que va aportándole a la obra que, como punto de partida, pudo haber surgido de mí como individuo, pero que en el camino se alimenta de todo un colectivo y hace que la obra crezca. Y yo creo que un santandereano, así como cualquier otro ciudadano colombiano, tiene mucho que contar desde su territorio. Y creo que esto también está ligado, obviamente, a la búsqueda de identidad de su lugar y de quién es como persona. Bueno, qué chévere que hable del equipo de producción, Raúl, porque también quisiera poner en contexto a la gente. ¿Cuál es la historia del audiovisual en Santander? ¿Qué referentes tenemos? ¿Qué obras se han hecho? No sé, ¿cuál es el proceso histórico del audiovisual aquí en Santander y en la actualidad cómo estamos? En el Coliseo Peralta estuvo la primera película que se proyectó de cine. No recuerdo la fecha. Fue en 1897, apenas 2 años después de que los hermanos Lumière hayan inventado el cinematógrafo. O sea, la primera película que se proyectó acá, En Colombia. En Colombia. Acá en Colombia fue en Bucaramanga. Fue en En el Bucaramanga. Coliseo del Peralta. Ok. Imagínense eso. ¿Por qué no hemos hecho una película de eso? Qué datazo, ¿no? Eso es un datazo, claro. El otro fue Félix Joaquín Rodríguez, que hizo Alma Provinciana en 1926. Félix Joaquín Rodríguez nació en Chima, Santander, entonces es santanderiano, y su película también está en varios lugares de Santander. Recuerdo El Páramo, El Almorzadero. En esa parte del almorzadero la escena es como western, ¿no? Son 2 personas en caballo bajando las colinas, ¿no? Es muy interesante. ¿Y qué Los pasó? invito a que la puedan ver. ¿Qué pasó con Félix? O sea, Félix Joaquín, pues ahorita casi nadie pues lo recuerda ni lo conoce porque él pues terminó, digamos, su vida muy temprano, ¿no? A muy temprana edad. Increíble. Bueno, o sea, eso nos dice que sí hay una historia, estamos influenciados cinematográficamente aquí en la región. No solamente por eso ya debería o tocarnos sea, a nosotros la imagínense, fibra. en 2 años se van a cumplir 100 años de esta historia, Primer película santanderiana. de una primera película santanderiana grabada en Santander por un santanderiano. Y de 1926, yo creo que hagamos el salto al presente, Raúl. ¿Qué está sucediendo hoy en día con el cine en Santander? No, pues yo creo que este es como el momento donde más producciones de manera simultánea se han venido ejecutando acá en Bucaramanga y en Santander, o sea, tanto en ficción como en documental. Y este año particularmente, 2024, pues en mi caso, por ejemplo, tuve la experiencia de ser el asistente de dirección de la película de La Contrabanda, dirigida por Iván Gaona y producida por Mónica Juanita, que es Luis III, que sucedió ahorita en julio y agosto. Y enseguida produjimos una serie financiada para el Vintig que se llama Proyecto Final, que fue dirigida por Luis José Galvis y producida por mí y escrita por Diego Becerra en septiembre y octubre. Pero además al mismo tiempo también se estaban rodando documentales. Acá, por ejemplo, nos acompaña la productora de uno de ellos, que es Ivette. Y están sucediendo muchas cosas, no solo en proyectos grandes, sino también se están rodando cortos,
se están haciendo ahora podcast en video, es impresionante. No, pero sí, en serio, están pasando muchas cosas y siento que es un momento álgido que debemos aprovechar. Debemos como aferrarnos un poco a la inercia de lo que está pasando para entre todos seguir impulsando y que tenga una continuidad esto que está sucediendo. Pero también me gustaría aclarar que, bueno, este momento de algidez que estamos viviendo también se obedece a que a principios del milenio, como en el 2002, fue que se creó la Escuela de Artes Audiovisuales en la UNAP. Después de eso llegó la ITAE, llegó el SENA. Digamos que eso también impulsó un poco que se graduaran productores, a que se y divulgara el conocimiento audiovisual en Santander, y por eso ahorita vimos lo que vimos. Pero antes de eso, sí me doy cuenta que eran muchas las personas que querían hacer cine, pero que no podían porque no había cómo, no había con quién asociarse ni nada, y les tocaba irse para otras ciudades como Bogotá, que es el caso de Lidia Estela, que es el caso de Iván Gaona también, y les tocó pues migrar, ¿no? En este momento pues es nuestro momento, pienso yo así, ¿no? Como que... Pero es importante lo que dice con respecto a la formación, porque recuerdo que hace unos años en redes yo vi la foto de un director muy joven colombiano en París, con un letrero que decía: quiero volver a Colombia a hacer cine. Y está aquí hoy en día haciendo cine. Y eso dice algo, eso dice que, O sea que... no hace falta irse a París a ¿Esa hacer foto cine. dónde está? ¿Esa foto dónde la Está vieron? por ahí en redes. ¿En Facebook? ¿Y ustedes Una stalkeó? foto, ¿Stalkeó a Raúl? Con el escudo del Atlético Bucaramanga. Oiga, esa foto la podemos ponchar, de hecho la vamos a ponchar ya. Ya. Bueno, hemos visto que en Santander se hace cine, que tenemos una larga historia de personas que se han interesado por el arte audiovisual. De hecho, ser la primera ciudad en la que se proyecta una película nos debería dar mucho orgullo y debería ser motivo de muchas investigaciones. Pero desde el ámbito ya en el que nosotros nos movemos con Diego, con todo lo que es el proyecto Lemuria, entendemos el cine no solamente como esa obra de arte, sino como patrimonio. Es decir, cada obra, cada película, cada serie es patrimonio cultural del país, de la nación, reconocido por la Constitución política con ese interés nacional, y patrimonio también cultural de nuestro departamento. ¿Qué pasará el día que no podamos seguir haciendo cine? Bueno, en mi caso, que digamos que soy una persona que en mi trayectoria artística y profesional ha podido hacer sus obras gracias a las financiaciones de convocatorias públicas, ¿sí? A dineros públicos de diferentes instituciones, como el IMCT, como la Gobernación de Santander, como el MINTIC, como un montón de becas a las cuales he aplicado, y afortunadamente pues he resultado beneficiario. Es una pregunta muy dura para alguien que ha tenido esta experiencia, porque pues debo decirlo, es gracias a esos estímulos que he podido hacer cine. Antes de eso era siempre autofinanciado, entonces éramos unos cuantos amigos con una cámara rodando cortos. Y siempre lográbamos la manera de sacar adelante el corto y terminarlo y proyectarlo y llevarlo a algún festival. Pero era una dinámica que era bastante apasionante, pero pobre en términos financieros. Entonces no se puede aspirar a una alta calidad técnica y artística si no hay recursos financieros. Y uno siempre encuentra maneras de hacer cine. O sea, el patrimonio fílmico no va a morir. Todos, incluso acá en esta sala, vamos a terminar encontrando maneras de seguir haciendo cine como lo podamos hacer. Pero pensar en proyectos de dimensiones grandes como los que se están rodando este año, una serie con entre 50 y 60 personas, una serie de ficción, con un despliegue enorme, con unas dinámicas ya un poco más de industria, para eso se necesita dinero sí o sí. Y en este momento, por lo menos en Santander, esos dineros provienen de los sectores públicos, de las instituciones, de las becas. Esto es algo de lo cual vale la pena hablar, porque se empieza a volver necesario que el sector privado se empiece a interesar y empiece a correr el riesgo de invertir en este tipo de dinámicas de industria audiovisual. Y siento que aquí todavía no pasa, a pesar de que hay muchos miembros del sector audiovisual que lo han venido intentando, con películas, con otros proyectos. Estoy hablando de proyectos de dimensiones grandes, porque seguramente
En proyectos más pequeños sí hay empresas que apoyan, sí hay empresas que financian, pero siento que nos falta todavía mucho trabajo en ese sector, y hablo de nuevo desde la ficción. Igual acá nos acompaña también Ivette, que nos podrá contar un poco su testimonio desde el documental, si es un poco más optimista que el que yo acabo de exponer. Uy, cuéntanos, Ivette. Bueno, pues el problema del sector es que tenemos que esperar a que el político de turno tenga voluntad de sacar las becas, ¿sí? Entonces, si ellos dicen, bueno, si este año sacamos las becas, pues tenemos trabajo, ¿sí? Si no hay voluntad política, pues nos quedamos todos sin hacer nada, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros desde el sector empecemos a hacer políticas públicas para que estos recursos no sean voluntad política, ¿sí? Sino que sea como una obligación, no tanto, vamos a darle una limona a los del arte. No es una limosna, señor. ¿Sí? Es que el arte edifica, ¿sí? ¿Cuántas veces este hombre que tengo acá al lado ha hecho sus cortos en el norte? ¿Sí? Eso edifica a los que están trabajando allá, ¿sí? A los mismos personajes que son muchachos que se la pasan en la calle, que tienen un fierro al lado. O sea, el arte, la cinematografía no es solo... sí, aparte de creación de esto, pero también está edificando a la sociedad, ¿sí? Entonces, por eso es importante que los políticos sepan que no están dando una limosna al arte, sino que el arte está haciendo que esa sociedad, ese barrio donde hay mucha gente, muchos jóvenes que están robando, que están matando, puedan tener un motivo de decir, oiga, sí, venga, yo puedo manejar una cámara. A nosotros nos pasó. Yo digo, ¿por qué a nosotros? Porque yo trabajo con un director que está trabajando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Documental, que se llama Frank Rodríguez, y es una persona que lleva... Saludos, Frank, donde sea que estés. Cuando tú hablaste de patrimonio, él ha venido haciendo documentales donde ha sacado, digamos, la historia de Santander con Augusto Schroeder, que fue uno de los pioneros, digamos, de hacer películas cortas de ficción, ¿sí? Hemos estado también trabajando con comunidades y tuvimos la suerte de trabajar en el norte, en el Café Madrid, con un proyecto social, ¿sí? Entonces, ahorita el muchacho que estuvo con nosotros, varios, como 3 muchachos que dijeron, uy, sí, venga, nos unimos a esto, hacemos esto, aprenda a manejar cámara, aprendieron a manejar cámara, sonido y esto, y ahorita están trabajando en Bogotá en una producción, ¿sí? O sea, ellos cargaban su fierro, ellos iban a las clases con su fierro, ¿sí? Entonces, el cine no es solo creatividad, me tomo la foto, soy famoso, no, el cine también está edificando sociedades. Y eso es importante. Muy poderoso lo que... Es muy poderoso lo que acaba de decir Ivette, lo que acaba de decir también Raúl, porque ponen un poco el foco en la inversión que hay que hacer para hacer cine, que es grande. Inversión no solamente de capital, no solamente económica, sino inversión de tiempo, inversión de talentos, inversión en aprendizaje, porque ustedes tienen carreras que llevan años construyendo, han tenido que estudiar, han tenido que formarse. Y yo creo que ahora vale la pena hablar de lo que viene después de producir una serie, después de producir una película. Pero antes de eso, es que me parece muy curioso que, claro, se ve muy pesimista el panorama, ¿cierto? Pero eso también reivindica un poco el objetivo de este podcast, y es decirle a la gente como, hey, podemos buscar otras alternativas para que no tengamos que depender de esos estímulos públicos y que podamos nosotros, pues, ser sostenibles en nuestra labor. Entonces, viendo así el panorama, quisiera saber cuáles son, además de eso, de la consecución de los recursos, cuáles son los otros problemas que ustedes creen que tenemos que trabajar más en ellos. Pues yo creo que es importante hacer como una formación de público. Es importante hacer una formación para las empresas privadas, porque si no tenemos becas, que ojalá pudiéramos tener, pero también es importante que se puedan hacer como mercados audiovisuales, como un van, pero acá en la región,
¿sí? O sea, invitar a empresas, a los gerentes, hasta a los contadores, porque muchas veces uno va y le habla al gerente sobre la ley de cine, ¿m? Para donaciones o inversiones, pero ahí se queda todo porque el contador dice no, no me sirve. Hay que contextualizar también a la gente que está viendo qué es la ley del cine, ¿no? Que es quizás uno de los motores del arte audiovisual en Colombia, porque crea el Fondo de Desarrollo Cinematográfico con el que se financian muchas obras, pero además de eso crea unos estímulos de carácter fiscal en materia de impuestos para las empresas que decidan decir apuesto por un proyecto cinematográfico. Y por eso es que a lo mejor un contador no lo entiende, ¿no? Porque, claro, hay una inversión de orden económico, pero hay una inversión también de orden social, y el empresario santanderiano debería invertir en cine no solamente porque al final del año pueda deducir una parte de sus impuestos, sino porque está formando públicos, porque está formando gente de barrios marginales que están haciendo cine. Está dando oportunidades de trabajo. Está dando oportunidades de trabajo. Y esto escala a otro nivel, y es que, de nuevo, después de que sale la película o la serie, y a lo mejor ustedes han tenido esta experiencia de ver proyectado en festivales internacionales las calles de la ciudad, la gente de la ciudad. ¿Qué pasa en esos escenarios de distribución, de divulgación? ¿Cómo los han abordado desde la producción y desde la dirección? ¿Cómo se siente ir a un festival internacional y ver allí las obras de ustedes? Pues yo tuve la experiencia con Quecat, la película que estrenamos en cine en agosto. Nos fue bien, estuvo en varias ciudades, pero fue más como en salas alternas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros como industria, como sector del cine, no tenemos como ese, digamos, ese apoyo. Sí tenemos la ley y todo, pero no tenemos como ese apoyo para que le diga a Cine Colombia, a Cinemar, oiga, ustedes están en Colombia, apoye el cine colombiano y póngalo en sus salas. Sí, es algo no lo hay. Si ellos quieren, lo hacen, si no, no. La cuota en cartelera. La cuota pantalla. Uh-huh. Entonces ahí hay peligro porque por lo menos nosotros tuvimos una proyección nomás acá en Bucaramanga con la película. Se llenó la sala, siendo de acá de Bucaramanga, que sabíamos que era un personaje importante para la ciudad, pero Cine Colombia nunca respondió. El distribuidor hizo lo que fuera y nunca le respondieron. Cinemar respondió, dijo sí, pero vale tanto. Sí, o sea, apoyo en eso. Es decir, o sea, no tenemos para la... Eso que me dices me parece ilógico. Es decir, siendo la distribución y la comercialización también una necesidad, porque de ahí pueden venir ingresos, de ahí puede venir nueva financiación, ¿sabes? Y recuperación un poco de la inversión que se hace. Ustedes terminaron pagando para que pudiera ser proyectada un documental que habla de la ciudad, que habla de un personaje de la ciudad, que habla de alguien que tenemos que conocer porque es parte de nuestro interés nacional, saber nuestras historias, y todavía tenemos que pagar. Y que es de buena calidad, no es una película ahí cualquiera, sino que, o sea, aparte de eso. No. Buen audio, buena foto. Entonces hay dos puntos ya que han tocado importantes: consecución de recursos, comercialización. No sabemos hacerlo aún, o bueno, necesitamos igual apoyos de otros lados para poder como sustentar esos dos huecos. Tocaste otro tema importante, que fue la formación de públicos. Eso es algo importantísimo que también sé que es un trabajo de arduo aliento. ¿Hay otro tema, hay otro punto en el ciclo de la dinámica audiovisual que deberíamos revisar con lupa? Yo creo que muchos. O sea, es que Santander es un sector muy pequeño en términos audiovisuales y nos estamos enfrentando a cosas pero demasiado que tenemos grandes. una historia desde 1800 que Es que es increíble. va contra el cine, o sea, está con el cine, ¿no? Sí, pero, o sea, lo que digo es, nos enfrentamos a cosas demasiado grandes. De hecho, muchos de los aspectos que han mencionado acá están ligados de alguna manera, de cuando se financia por subvención a como si se financia por el sector privado, pero en algún punto se habló, por ejemplo, de lo que está pasando en Argentina, de que de pronto llega un nuevo presidente de extrema derecha o del ala capitalista salvaje y dice,
no me interesa financiar o apoyar la cultura, se recorta todo, se acaba el cine acá porque nosotros o sea, es muy poco lo que se produce si no es por subvención. Y no sabemos todavía producir desde el sector privado. Y eso involucra no solo a la producción, sino también a la exhibición, que es lo que les pasó con el documental. Porque para una distribuidora o exhibidora es un negocio. Y si a ellos no les representa cifras, pues mi película no la van a querer tener ahí. Y a este tipo de cosas tan grandes es que nos enfrentamos nosotros como un sector pequeñito, joven, o casi que naciente. Y yo creo que es bueno hablarlo y ponerlo sobre la mesa porque definitivamente sí necesitamos seguir aprendiendo cosas nuevas, seguir creando nuevas estrategias para poder romper con esos esquemas o encontrar los espacios donde se puedan ver las películas, lograr aprender la manera de que sea rentable. No sé cómo en este momento, no lo sabemos porque si no ya sería un negocio consolidado por muchos de nosotros, pero no lo tenemos, no lo sabemos, hay que construirlo y lo que yo siento es que recae en nosotros esa responsabilidad, empezar a crear esas dinámicas, no sé si decirlo así, pero capitalistas tal vez, porque al final, si hay cifras, el negocio funciona. Si no, pues el arte muere un poco y no debería ser así, porque nosotros, obvio, debemos tratar de poner el aporte cultural, el aporte social, humano, etcétera, y que no solo se dependa del dinero, pero al final yo creo que es muy importante también para nosotros como productores locales y regionales empezar a vivir ciertas experiencias más allá de la región con nuestras películas, que es ir a los mercados, aprender de la distribución, de cómo lograr ponerlas en ciertos lugares, ponerlas en festivales. Y para eso es muy necesario aprender algo, que es una palabra que parece medio aburrida, pero se usa mucho y es el tema del lobby. Aprender a hacer lobby, aprender a mercadear una película, porque por más belleza condensada que haya en una película, si no hay alguien que la esté intentando mover con un agente de ventas, con un distribuidor o con un exhibidor y que no lo sepa hacer, la película queda en un cajón. Y eso es súper triste porque la obra de la cual su merced habla, de la cual fue director, que es Sin la Luz Perpetua, la ha estado intentando mover un agente de ventas durante 3 años. Y creo que no se ha logrado como exhibir realmente con la fuerza que nos hubiera gustado que tuviera, o por lo menos ni siquiera se ha visto en nuestra región. O sea, acá se ha visto por los canales de televisión pública porque es una obligación emitirla desde el MINTIC, pero no se ha logrado como poner en otra ventana. ¿Por qué? Hay un montón de factores que ya no dependen de nosotros, pero sí creo que debemos empezar a ir entendiéndolos y aprendiéndolos para fortalecer precisamente la dinámica de producción industrial desde nuestra región. Yo, por ejemplo, quisiera preguntarle a Ivette, tú como productora con tus documentales, ¿cómo te ha ido? Y te lo pregunto porque yo ahorita me estreno como productor con la serie. Es la primera vez que yo voy a intentar salir a un mercado o ir a mover un producto y te quiero preguntar cómo te ha ido a ti con los docus en términos de distribución, de exhibición, de ir a mercados. Pues nosotros hicimos Alma de Cóndor el año pasado con recursos de MINTIC. Sí tocó hacer lobby, digamos, un poco, porque trabajé en un medio de comunicación y conozco muchos periodistas. Entonces creo que a veces los contactos son importantes, ¿sí? Entonces dejé Alma de Cóndor a Señal Colombia. Yo dije, bueno, yo quiero que Alma de Cóndor esté en Señal Colombia. Eso fue lo primero que le dije al director, que es Frank. Le dije, hagamos un producto para que salga en Señal Colombia. Lo primero que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces, listo, hagámoslo. Desde la escritura, y lo logramos. Y el primero que lo emitió fue Señal Colombia. De una vez lo vio, dijo, hagámoslo, ¿sí? Tremendo. Entonces, para nosotros, pensamos después en una reunión con los socios de la empresa, que es Modoc SAS. Hicimos una reunión y dijimos, bueno, ¿por qué no escribimos primero algo para saber a dónde lo queremos meter? Porque a veces uno escribe, ¿sí? Y lo hace y después dice, bueno, ¿y a dónde va esto? ¿Sí? Entonces, eso fue con una retroalimentación que hicimos.
Entonces, por lo menos con Kekar lo hicimos igual. Bueno, queremos hacer Kekar para festivales o para sala de cines. Entonces, no, hagamos Kekar para sala de cines. Y eso fue, y nos fue bien, ¿sí? Solo que, pues, obviamente que acá en Bucaramanga, pues, es una, como decían los distribuidores, porque yo no solo hablé con un distribuidor, sino con varios, me decían, uy, la plaza de Bucaramanga es la más difícil. Sí, es la más difícil, todos me decían, y yo, pero ¿por qué si es una película de Bucaramanga o un personaje, pues, famoso? Porque, sí, muchos lo conocen. Sí, pero no. O sea, Bucaramanga lo primero que hice es cine colombiano, no. O sea, ellos bajan películas colombianas por, digamos, por un Avenger, ¿sí? Pues ahí no hay nada que hacer, ¿sí? Y no sé por qué, de pronto es porque hay poquitas salas o no sé. No, puede ser. Así se puede llamar este podcast, este primer capítulo. Kekar versus los Avengers. Bueno, entonces eso es como una retroalimentación que nosotros hacemos. Hagamos una película o un producto audiovisual y después ¿para dónde va? Bueno, no, pues me parece que llegamos a conclusiones importantísimas. De hecho, esto que terminamos de hablar refuerza un poco no sé, nuestra realidad como región emergente en desarrollo, de que aún nos falta aprender un montón, de que necesitamos reforzarnos en varios sectores como de ese ciclo, de esa dinámica audiovisual. Sin embargo, el diagnóstico no es tan terminal, digamos, no tenemos un paciente muriéndose, es más bien un niño al que necesitamos ayudar a crecer y darle insumos para que crezca. No sé, Raúl, ¿qué insumo cree que sería importante aportarle a este niño, que es la industria audiovisual santanderiana? Yo creo que como narradores tenemos que trabajar fuertemente en conectar con nuestra propia ciudad, con la gente que vive acá. O sea, ¿cómo podemos lograr que las personas de aquí quieran ver una película donde están retratadas, donde se cuenta lo que somos los búcaros, los santandereanos? Yo creo que desde lo narrativo tenemos que trabajar en conectar con nuestro público. Creo que llegar a ese punto pues nos va a permitir luchar mañana contra Avengers, el número que tenga, ¿sí? Que de pronto alguien búcaro diga, oiga, hay una película de acá, porque es que yo siento que los bumangueses, los santanderanos somos muy desconectados de nuestra identidad y nuestra realidad. O sea, de hecho, y me asumo como culpable. Yo no sabía quién era Kekar, por ejemplo. Y si no sabemos quién era Kekar, pues en una sala de cine van a preferir 1000 veces Rápido y Furioso que ir a ver Kekar. Entonces nos desconocemos mucho y como narradores tenemos que trabajar en eso. Hay cosas que terminan uniéndonos y que terminan apasionándonos y eso es lo que debemos tratar de buscar como búcaros con las historias. Yo creo que por ahí puede haber un pequeño componente con el que se alimenta más todo el diagnóstico. Sí, bueno, vamos a cerrar de una manera muy bonita este programa porque... Con una cumbia. Porque con una cumbia puede ser, sí, vamos a tenerla ahí de fondo, pero sobre todo es porque al final de estos capítulos vamos a estar haciendo unos brindis con los invitados, vamos a brindar con café. Aunque por ahí le echaron cositas. Gracias por venir, Raúl. Gracias por la invitación. Bienvenido. Y la idea de este brindis es sobre todo comprometerlos a ustedes, que ya lo han hecho, comprometernos a todos los santanderianos de que camellemos colectivamente para que el sector crezca, para que este niño tenga todos los cuidados necesarios para que se convierta después en un joven, un adulto. Sobre todo para que pueda llegar a darle en la jeta a los Avengers, porque ese es el muy problema. Poderoso y podamos ganar esa batalla que tenemos enfrente. Entonces, muchas gracias a ustedes por haber venido. Salud, gracias Ivette, gracias y Raúl. Hasta la próxima. Chao.